Muy buenas tardes, agradeciendo la invitación del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal a este magno evento académico, el 10º Congreso Internacional de Derecho Procesal. Maestrado Hernández León, doctor Hugo Cárdenas, licenciado Serracín, licenciado Atencio, que me acompañan en la mesa principal. Se me ha encomendado la labor de conversarles acerca de un tema que debo reiterar no es pacífico en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia. Y sé que va a ser objeto de encendidos debates algunos de los planteamientos que vamos a esbozar en la tarde de hoy. Pero coherentemente los planteamientos que vamos a realizar, enfocados en el área de la protección de los consumidores en materia de servicios médicos, encajan perfectamente con las ponencias subsiguientes, de modo que creo que al finalizar la exposición de toda la mesa podemos establecer algunas conclusiones importantes referentes al papel de los servicios médicos, el ámbito de responsabilidad y el derecho de daños en esta materia. Para estos efectos voy a establecer el esquema de mi presentación en 3 grandes ejes temáticos. En primer lugar, lo que se refiere a la relación de consumo. En segundo, aquello que se llama la legitimación procesal en la causa, concretamente en el caso de los proveedores de servicios médicos. Y por último, cómo opera el régimen de responsabilidad en materia de protección de los consumidores en la responsabilidad de los médicos. Para ello, primero hacer algunas precisiones muy básicas. En primer lugar, debemos entender, como decía el maestro Calamandrei, el derecho procesal no es un fin en sí mismo, es un instrumento que sirve a la realización de los derechos sustantivos. Ese es el criterio que tenemos consagrado nosotros en la Constitución Nacional en el artículo 215, numeral 2. El reconocimiento del derecho procesal o de las normas procesales es el reconocimiento de los derechos sustanciales. En ese sentido, ya tenemos en Panamá, en el artículo 49, dentro del título de los deberes y derechos fundamentales, el reconocimiento de los derechos de los consumidores. Concretamente estableciendo nuestro derecho, que el Estado garantiza y reconoce, a obtener bienes y servicios de calidad y la información suficiente, clara y veraz sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquieren, así como la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y justo. Además, la propia Constitución señala que la ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, así como el reconocimiento de los daños que le sean ocasionados. Bajo ese esquema que fue introducido en la Constitución mediante el Acto Legislativo 1 del 2004, encontramos un fundamento constitucional a la ya existente Ley de Protección de los Consumidores, que en Panamá databa del año 1996 y que hoy en día está regulada en la Ley 45 del 2007. En 1962, un presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy, señaló que todos somos consumidores. Y es una verdad incuestionable. Desde que la sociedad se especializó, todas las personas que convivimos en ella tenemos que acudir a los diferentes mercados a obtener los bienes y los servicios que necesitamos para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Entonces, en el esquema económico vigente en las sociedades modernas, queda claro que el consumidor es la parte más débil. Es el último eslabón en la cadena de producción, elaboración, comercialización, distribución, venta y oferta de bienes y servicios. Pero la debilidad del consumidor no solamente puede observarse en el ámbito de su debilidad económica frente a los proveedores y a las grandes empresas, sino también en el ámbito de la información, que es principalmente donde carecemos nosotros del reconocimiento de esos derechos, en la medida en que tenemos que confiar en la información que nos brindan los proveedores a efecto de poder conocer cuáles serán nuestros derechos cuando adquirimos un bien o contratamos un servicio. Si bien desde el año 96 contamos con normas protectoras de los consumidores, ya desde el año 1917, para lo que lo han leído en el Código de Comercio, en el artículo 3 se excluía en el numeral 1 que las compras destinadas al consumo doméstico del comprador no serían consideradas actos de comercio, lo que planteaba inmediatamente un reconocimiento de una condición especiales de aquellos que hoy llamamos como consumidores. De ahí para adelante fue el derecho civil el que se encargó del reconocimiento de esos derechos bajo el esquema del Código Civil, principalmente en el ámbito del contrato de compra-venta y del arrendamiento de cosas y de servicios, reconociendo derechos como la garantía, derecho a resolver el contrato, el derecho frente a los vicios ocultos, vicios redhibitorios, etc., hasta que irrumpió en el año 96, como mencioné, el derecho del consumo en nuestra legislación. Dice Juan Farina que todo derecho reciente, y este es el caso de la protección de los consumidores, siempre registra un avance notable y está seguido de mucha producción doctrinal y luego de jurisprudencia.
Sin embargo, las investigaciones en este campo no constituyen un blanco móvil o fijo, toda vez que siempre se encuentra mutando, siempre se encuentra evolucionando y hay que acercarnos a esas nuevas realidades, principalmente cuando las leyes no son claras. En el ámbito de la relación de consumo entre un proveedor y un consumidor, ya sea de un producto o de un servicio, ya nos plantea mayores dificultades saber quién es un consumidor, el que adquiere un bien o servicio final de cualquier naturaleza, ya sea para uso personal, familiar o doméstico. Pero no se había cuestionado grandemente el esquema de lo que es el proveedor de un bien o servicio, principalmente porque se asumía que el proveedor era un comerciante o un empresario que de manera habitual y profesional ofertaba un bien o servicio en un mercado. Sin embargo, cuando entramos en el ámbito de la prestación de servicios, como pudiera ser el caso de los servicios médicos, empezamos a hacernos preguntas y empezamos a cuestionar si a estos profesionales se le puede ligar el mismo grado de responsabilidad que a un productor, a un elaborador, a un comercializador, a un vendedor de un producto que usted adquiere. En este sentido, hay que abordar desde la óptica de la legislación cómo funciona la legitimación en la causa de un proveedor en materia de servicios médicos. Yo recorrí todas las legislaciones latinoamericanas en materia de protección de los consumidores para encontrar si encajaba perfectamente la noción de proveedor de un bien o servicio en el ámbito de los profesionales de la medicina. Y me encontré con algunas situaciones curiosas. En la mayoría de ellos solamente se aludía con carácter general al proveedor como el prestador del servicio, para separarlo también del proveedor de productos que nosotros o los consumidores adquieren. Así ocurre en la legislación mexicana, en la legislación peruana, en la legislación colombiana. Sin embargo, en la legislación argentina, y ahora me comunica el compañero Cárdenas, que igual ocurre en la legislación chilena, se hace una exclusión especial de los profesionales, de las profesiones liberales, valga la redundancia, en la medida en que quedan excluidos del ámbito de aplicación y no se les considera como proveedores de bienes y servicios. Curiosamente, en la ley argentina se establece que no están comprendidos en la ley los profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales, pero sí son responsables por la publicidad que realicen o hagan de su ofrecimiento. Entonces, esto nos plantea de que hay una discusión doctrinal y legal acerca del carácter de proveedor. ¿Por qué es importante esto? Porque la legislación panameña también se planteó con un carácter demasiado amplio el ámbito de lo que es un proveedor de un bien y servicio, sin que se excluyera de forma, digámoslo así, exacta la aplicación a profesionales liberales, llamémosles abogados, llamémosles médicos, etc. Entonces, cuando hablamos de la legitimación en la causa del proveedor, que es esa condición que el maestro Fábrega refería como la cualidad que tiene una persona para ser sujeto pasivo de un derecho, que no debe ser confundida con la legitimación procesal, que es la capacidad nada más para comparecer a un proceso, es evidente que para que exista una relación de consumo y posteriormente un reclamo de un consumo, tiene que tener el proveedor esa condición, que en el caso de los servicios médicos es discutible. Ya que sin esa condición, entonces la pretensión del demandante consumidor carecería de efecto y evidentemente su proceso o su acción judicial no concluiría con una sentencia que reconociera esa pretensión. En ese sentido, Osvaldo Gossain señala que la dimensión del problema no es fácil, ya que hay que procurar evitar que la legitimación de la causa, pasiva en este caso, se valore al final del proceso. Debe hacerse al inicio del proceso, al fin de no tener que esperar que se dicte la sentencia. Es decir, debe priorizarse la atención in limine litis de la condición de proveedor, en este caso en materia de consumo. Así evitamos que se desarrolle un proceso inútil entre quienes no sean las partes justas o las que deben ser y no estén todos los que deban comparecer obligatoriamente a la adecuada integración de la litis. Y ese es un planteamiento que en otro ámbito, en materia de consumidores, ha sido recurrente en la jurisprudencia de los tribunales especializados, principalmente en el ámbito de la definición de consumidor, ya que no hemos tenido que abordarlo con mucha facilidad en el ámbito de la prestación de los servicios médicos. Todos sabemos que la falta de legitimación en la causa entonces constituirá un impedimento procesal que impedirá la expedición de la sentencia. Voy a citarles algún par de conceptos importantes que han sido señalados por los tribunales especializados en la materia, donde ya se han presentado algunos reclamos en el ámbito de consumidores de servicios médicos. Algunos de ellos podemos referirlo, por ejemplo, el caso de una niña que le fueron extraídas
unas piezas dentales que no eran las que correspondían para ponerles unos frenos. Ese error que se produjo en esta clínica odontológica. Otro tiene que ver, por ejemplo, con el uso de una prótesis que luego se está analizando si en su fabricación se cometió algún tipo de error o algún vicio que provocó luego un daño al consumidor, y más recientemente el uso de la publicidad anunciando una clínica hospital, una clínica, un centro de urgencia, un centro médico que a veces nos da indicación a nosotros de lo que andamos buscando, pero nos encontramos con otra realidad como pacientes. Dijo el tribunal en un momento: no está acreditada la condición de proveedor de todos los demandados, lo que determina que la competencia por razón de la calidad de las partes esté fuera de la competencia de los tribunales. Es decir, reiterando el tema de la legitimación en la causa. Ojo, que no es el criterio de la parte actora, es decir, del consumidor, el que determina la condición de proveedor. No porque yo diga que alguien fue un proveedor, inmediatamente vamos a hacerlo merecedor de la condición que la ley señala, sino que es la ley la que debe determinarla y tocar al juez precisarla en cada caso concreto. Entonces tenemos que tener esas características que la ley señala para ser efectiva o materializar esa acción. Entonces, en el ámbito de servicios destinados a consumidores, no hay nada que excluya esta posibilidad. Cuando la ley se refiere a proveedores, involucra a toda persona natural o jurídica, tanto de derecho privado como de derecho público, y no excluye a los servicios médicos, a través de profesiones liberales o a través de clínicas, en el caso de los médicos, consultorios u hospitales, que desarrollan su actividad como personas jurídicas. Entonces, la identificación del profesional médico como prestador de un servicio podemos dejarla acreditada. Ya desde el año 96, el doctor José Magua, que tuvo un excelente trabajo sobre la responsabilidad civil médica, hablaba que pese a su contenido y alcance, ha sido materia de algunos debates el campo de acción, pero es extremadamente amplio en materia de la protección de los consumidores, por tanto incluye en su concepto la prestación de servicios médicos. ¿Qué es el acto médico? La doctrina no tiene ninguna duda referente a lo que es el acto médico como un acto que tiene naturaleza contractual, en el cual concurren los elementos tradicionales del consentimiento, el objeto y la causa. Pero debemos tener claro que la medicina debe perseguir tres objetivos. Primero, detener la muerte de una persona, mejorar su calidad de vida o rehabilitar al que se encuentre enfermo. Por esto, mostrar las alternativas a los enfermos es esencial, incluida la búsqueda del mejor momento para intervenir el profesional. Estas son palabras del tratadista Fernando Guzmán Mora, que yo comparto plenamente para reseñar que en el acto médico, evidentemente, si tenemos que buscar una fuente de responsabilidad, sería de naturaleza contractual. Sin embargo, a pesar de que eso también es extensible a las relaciones de consumo, habría que hilar un poquito más delgado, porque en el ámbito de consumo o de derechos de los consumidores, la orientación es objetiva, a diferencia del criterio general de la responsabilidad civil, que está normada en nuestra legislación también, donde es de ámbito subjetivo, y la acreditación de la culpa resulta fundamental. En ese sentido, los tribunales hemos dicho, las profesiones liberales no han tenido consideración de comerciantes, es cierto. Sin embargo, no se les puede desdeñar su calidad de proveedores al realizar actos a título oneroso que, si bien nos diferencian del empresario mercantil, los convierten en proveedores de servicios. Y podría decirse que la relación que entabla el profesional liberal y su clientela es una relación de confianza basada en la ciencia o en el arte de la profesión. De alguna forma puede decirse que desarrolla una actividad de tipo intelectual, científico o artístico, que con frecuencia exige estar en posesión de una titulación previa. Sirva para sustentar lo anterior a lo que le llamamos honorarios profesionales y no tarifas por los servicios, lo que plantea una identificación interesante de este segmento del área de los proveedores. De ahí que lo verdaderamente relevante de nuestra legislación es que la actividad consista en un comportamiento de mercado con independencia de que el sujeto sea un empresario mercantil, un empresario civil o un profesional liberal. Concluye tajantemente el tribunal diciendo: no hay en la Constitución ni en la ley ningún precepto que establezca a favor de las profesiones una concreta reserva material indisponible para el legislador que no lo haga merecedor de la aplicación de la norma de protección de los consumidores. Entonces, esto resulta importante porque la segunda precisión de la consideración de los profesionales médicos como prestadores de servicios queda acreditada fehacientemente. Y pasamos entonces a la última parte del eje temático. ¿Y cómo funciona entonces el tema de la responsabilidad de los proveedores de servicios, en este caso de los servicios médicos? Yo mencionaba algunos casos que han sido referenciales
y que ha sido de los primeros que ha tenido que abordar la jurisprudencia a la hora de conocer el reclamo de los consumidores. Y es claro que en la ley de consumidores existen normas importantes como el artículo 59 y el artículo 38 que claramente señalan, por ejemplo, la responsabilidad del proveedor por la publicidad. Si a esto le agregamos, por ejemplo, que los contratos de prestación de servicios médicos, si se realizan como contrato de adhesión, cabe la aplicación del régimen de las condiciones generales y por ende de las cláusulas abusivas, estamos encontrando otros ejes transversales que permiten que los tribunales especializados conozcan de reclamos en materia de servicios médicos. Sin embargo, el asunto no es tan fácil, y no es tan fácil por una razón. La tradicional bifurcación que existe en cuanto a la fuente de las obligaciones en materia de servicios médicos, y esto desde la época francesa, de Demoux, se señalaba que podía ser considerada como una obligación de medio o podía ser considerada como una obligación de resultado, que en el caso de los médicos siempre se consideró como una obligación de medio, en la medida que no podíamos exigir un resultado por no tratarse de una ciencia exacta, y donde el resultado podía ser imprevisible frente a circunstancias que podían afectar la labor del profesional, al cual solamente se le exigía que realizara una adecuada gestión, cosa que no pudiéramos trasladar al ámbito del derecho de consumo, en la medida de que el proveedor que oferta un bien o servicio debe garantizar que ese servicio o ese bien cumpla al cometido para el cual fue adquirido por el consumidor. Y ahí encontramos un problema interesante porque la responsabilidad objetiva en materia de consumo no tendría cabida en el ámbito de la responsabilidad de los profesionales médicos. Entonces, el eje que permite introducir el ámbito de aplicación de la protección de los consumidores en los servicios médicos sería el principal derecho que tenemos los consumidores, el derecho a la información. Y ese derecho a la información resulta irrenunciable e imprescindible. Se dice que todos en la vida vamos a necesitar en algún momento de un médico, un abogado o un sacerdote, o un pastor si quiere. Dejando de lado a los abogados y los sacerdotes, a los médicos tenemos que exigirle el cumplimiento de ese derecho a la información. Un deber para él que resulta fundamental, de plano a la decisión que toma el consumidor, en este caso el paciente, de contratar o no el servicio médico. Y yo no sé si ustedes, pero yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿por qué nos llaman pacientes? Porque tenemos que ser pacientes cuando acudimos a una clínica a atendernos como un médico. Así que el propio nombre nos está indicando a nosotros cuál es la naturaleza de la prestación que vamos a recibir. Entonces, es interesante cuando hablamos del consentimiento médico informado, por ejemplo, cómo el profesional médico busca a través de un contrato previo donde el paciente, el consumidor, da su consentimiento para el tratamiento, excluirse del ámbito de responsabilidad. Por eso dice que el consentimiento médico informado no solamente requiere de aspectos generales, sino de aspectos de máxima garantía para el consumidor. Y se habla incluso de un consentimiento médico de la magnífica o ubérrima garantía del servicio médico, lo que significa que la información tiene que ser completa para que la decisión sea tomada de forma correcta. En el más reciente fallo, el tribunal tuvo que abordar un tema interesante. Yo sé que algunos de ustedes han acudido a un hospital, una clínica, un cuarto de urgencia, pero nunca se han preguntado qué diferencia existe entre uno y otro. Y existen reglas administrativas que regulan el comportamiento de los servicios médicos y la prestación de esta clase de servicios de forma organizada. Y el Consejo Técnico de Salud, regulado por el Ministerio de Salud, ha establecido directrices orientadas a establecer las diferencias que hay entre un hospital, entre una clínica y entre un cuarto de urgencia. Lo que significa que para nosotros esa información que se publicita o se anuncia resulta vital porque nos permite establecer de forma previa, antes de acceder al servicio, qué podemos esperar de ese profesional o de esta empresa que está brindando esos servicios médicos. Entonces resulta que usted se siente mal, llega a un lugar y le dicen, aquí hacemos un laboratorio, aquí hay radiología médica, aquí tenemos camas para hospitalización. Y cuando usted llega le dicen, no, aquí nada más tenemos un médico que lo va a atender y lo va a referir luego al lugar que corresponde. Entonces, ¿por qué me anuncias a mí que tienes todos estos servicios si cuando yo accedo al contrato de la prestación de servicios no me encuentro con la realidad que está siendo ofertada? Evidentemente ahí hay una afectación del derecho de los consumidores. En este sentido, este fallo que menciono señalaba que el uso de la denominación
del establecimiento médico como clínica hospital no se refiere a un cuarto de urgencia y por tanto obligaba a la demandada a brindar a los usuarios los servicios ofrecidos. Sin embargo, el servicio de radiología no estaba funcionando. El servicio de laboratorio no existía para la fecha que se produjo el ingreso del señor. En este sentido, se incurrió en omisiones por parte del médico tratante en la prestación de servicios, de las cuales era solidariamente responsable la demandada, que bajo la denominación que tenía debió brindar al usuario o referirlo inmediatamente mediante la orden respectiva a una instalación que contara con los equipos adecuados para el tratamiento que necesitaba. De ahí que sea importante entonces entender que bajo esta óptica sí encuentra un punto de apoyo la justificación para los reclamos de servicios médicos frente a los proveedores, no entrando en el análisis del ámbito de responsabilidad del profesional, sino en la oferta de servicios que realiza y que ésta sea acorde con la que se le ofreció al consumidor. Claramente lo observamos en el artículo 83 de la Ley de Protección de los Consumidores, cuando señala la norma de acceso que el consumidor puede entablar individual o colectivamente cualquier tipo de reclamación derivada de una relación de consumo. Y al final dice, no solamente las derivadas de los contratos de adhesión y el régimen vinculante de los contratos de promesa y de compraventa de bienes, sino cualquier otra reclamación derivada de una relación de consumo que perfectamente encuadraría dentro del ámbito de la prestación de servicios médicos. Y concluyo con una aseveración de Urbina y Cayón de las Cuevas cuando señalan lo siguiente: la protección por los tribunales de justicia de los derechos de los pacientes es hoy día una realidad. Desde que se reconociera el carácter de derecho público subjetivo y perfecto del derecho constitucional a la protección de la salud, destacando que en su función de garantizar el respeto a los derechos de los pacientes, también ha aplicado la normativa en materia de consumidores y usuarios, si bien limitando su aplicación para el caso de los servicios sanitarios a los supuestos en los que el daño deriva de aspectos funcionales del servicio. En conclusión, lo que concierne al derecho a la información, a la deficiente prestación del servicio, corresponderá al ámbito de protección de los consumidores. Lo que tenga que ver con el ámbito de responsabilidad del profesional o su negligencia médica, corresponderá a la jurisdicción civil. Este conocimiento resulta fundamental no solamente para el juzgador, sino también para los abogados y los propios profesionales, en la medida en que les permite acercarse a una normativa novedosa que está impactando un régimen tradicional como el del derecho civil y que resulta conveniente conocer, no solamente en esa condición de profesionales, sino también como consumidores y pacientes que somos todos. Les agradezco su atención y muchas gracias.